El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Ayer a esta misma hora, en entrevista con este espacio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, anunció que el día de hoy, jueves 22 de octubre, quedará ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral el domingo pasado. Obviamente la legislación establece 3 días para que una sentencia quede ejecutoriada, quede en firme. Sobre esa sentencia ya no hay recursos jurídicos de apelación, sí de ampliación y de aclaración, pero eso no va a cambiar el fondo de lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral. Y claro, nos decía Diana Tamaín que estaban esperando que se ejecutaría el día de hoy para automáticamente proceder a la calificación del binomio integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Se entiende que eso va a pasar en estas horas. Quiero pedirle justamente una reacción y una expectativa a nuestro invitado, al doctor Leonardo Berresueta, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Él es dirigente de la Alianza Unión por la Esperanza. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Qué gusto. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí. Anda por el Austro, me imagino. No, Fabricio, por la ciudad de Guayaquil. Estamos muy bien. El país. Está en campaña. Desde con Carlos, sí, estamos dándonos la posibilidad de conversar con la gente y sobre todo ir llevando el mensaje de esperanza en todo el país. Oiga, justamente en función de aquello, y quiero pedir una reacción a esto que ha anunciado ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella ha dicho que es inminente la calificación una vez que el día de hoy se ejecutaría la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo mira usted este escenario, doctor Berresueta? Yo creo que es un tema de justicia, una aplicación al derecho. No había ninguna razón para que se pueda presentar esa apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Se había cumplido con todos los requisitos. Se presentó el nuevo binomio Arauz-Rabascal y el Código de la Democracia, el artículo 101 en adelante, establece los mecanismos en los cuales el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar. Y obviamente dio 48 horas para que, la ley da 48 horas para que las organizaciones políticas puedan presentar objeciones a la candidatura presentada. Esas 48 horas pasaron, no se presentaron objeciones en esas 48 horas y obviamente pues el Consejo Nacional Electoral procedió a darnos esta posibilidad, y lo que se hizo más bien por parte de una organización política es presentar esta apelación que fue conocida por el Tribunal Contencioso Electoral, la cual el día de hoy pues ya se ejecutaría y de alguna manera pues podrá ser conocida por el Consejo Nacional Electoral. Es un tema de justicia, es un tema de aplicación estricta del derecho, y por supuesto de aquí ya es solamente seguir con el trámite, ¿no? De aquí entra ya el Pleno del Consejo Nacional Electoral a conocer la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, emitirá un informe jurídico sobre el tema de la calificación de la candidatura del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, cumplen con todos los requisitos, y por supuesto el Consejo Nacional Electoral tendrá que ya emitir la resolución respectiva calificando y dejando en firme la candidatura. Obviamente, Fabricio, obviamente, desde el punto de vista jurídico, esa resolución también es susceptible de alguna apelación, pero ahí tendríamos que generar dos temas. La una es quién apela, debería tener una legitimación activa, debería ser un movimiento nacional y no un movimiento provincial como es el que ha presentado los recursos en estos últimos días, creo yo, en un afán más protagónico político. Y lo otro, pues efectivamente, es que exista alguna situación insubsanable, como por ejemplo el hecho de que no cumpla la edad para ser candidato, no cumpla los requisitos, cosa que no es así. El tema, doctor, es que sí, a ver, yo no tengo dudas, créame, no tengo dudas. El día lunes, por comentar esto, un segmento de la audiencia me parece que no interpretó o malinterpretó los términos de lo que yo decía. Yo el lunes explicaba los pasos jurídicos, porque esto es usted que sabe, que conoce, hay pasos que hay que cumplir. La sentencia debe quedar ejecutoriada, viene el informe jurídico por parte del CNE, viene la calificación del Pleno, y bien dice usted, una vez calificado, se abre la posibilidad de que alguien eventualmente pueda ya no insistir en la impugnación anterior, en el recurso subjetivo, sino tal vez apelar o impugnar a los integrantes del binomio, como bien dice usted, el tema de la edad o alguna cosa, no sé. O sea, yo no tengo dudas que eso va a pasar y probablemente todavía no quede en firme la calificación del binomio. ¿Cómo ve usted este escenario?
apelar la decisión del Consejo Nacional Electoral de calificar al binomio. O sea, exacto, a eso, eso. Aquí ya no hay ninguna otra posibilidad que no sea la que se pueda calificar el binomio. Eso ya es un hecho casi dado por sentado, y no existe otra posibilidad que presentar una apelación a la decisión del Consejo Nacional Electoral de calificar al binomio. Sin embargo, como le digo, Fabricio, también esto es importante. Yo he escuchado sus comentarios y, por supuesto, ha sido muy acertados sus comentarios en ese sentido. A veces se malinterpreta porque los términos legales muchas veces son complicados, como por ejemplo el tema de que precluyó la posibilidad de objetar al binomio Arauz-Rabascal. Esa posibilidad ya no existe. Las 48 horas que se tuvo para poder objetar al binomio Arauz-Rabascal por cualquier organización política ya precluyó, ya pasó. Eso ya no se puede dar, no se puede volver atrás. Esa etapa ya pasó. Correcto. Por lo tanto ya no se puede volver atrás. Entonces, para poder proceder a la apelación de una calificación, tan solo tendría que hacerlo alguien que tenga la legitimidad activa, es decir, que tenga la posibilidad real de presentar la apelación. Y solamente podría hacerlo una organización nacional que haya entrado en este proceso. Como ninguna organización nacional, de carácter nacional, entró en el tema de la apelación que se realizó en el Tribunal Contencioso Electoral, más bien fue una organización de carácter provincial, difícilmente va a proceder el tema del recurso de apelación. Por lo tanto, aquí lo que cabe, Fabricio, y para los amigos que nos miran y nos escuchan a través de su programa, aquí lo que cabe simplemente es terminar de cumplir con el procedimiento y proceder a la calificación del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, para que ya en las próximas horas queden firme y, por supuesto, tengamos la certeza jurídica, política, en la tranquilidad social, para darle paz y democracia al país, para que pueda estar en la papeleta para presentarse en las elecciones del 7 de febrero del 2021. Ahora, el tema es que esta discusión jurídica, me da la impresión, a ustedes también los ha desgastado. Resulta que han tenido que destinar muchas de sus energías para tratar de enfrentar esta situación jurídica. Yo no tengo dudas de que van a ser calificados. Y aquí viene otra preocupación adicional. Ayer me enteré que el CNE calificó a otro binomio, el binomio de Unión Ecuatoriana, más ustedes, y estamos a la espera de lo que pase con FE, podrían ser 14 o 15 binomios. La historia de la República no reporta una cantidad semejante de binomios, doctor. La última vez que tuvimos 13 binomios fue en las elecciones del 2006. Fue la primera y única vez que fue la elección con el mayor número de binomios. Podríamos tener 14 o 15. Una participación de binomios inédita que evidentemente genera otra discusión, y quiero pedir un comentario, doctor, porque claro, hay gente que dice hay muchos binomios y eso permite el fraccionamiento, y algunos dicen, bueno, eso le hace el juego al correísmo, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo le ve usted esa participación posiblemente de 14 o 15 binomios? Es que esto refleja simplemente la posición un tanto beligerante que existe en la política en estos últimos tiempos, sobre todo en contra de la tendencia al progresismo, del correísmo como tal. Todos los binomios que usted ve que se han calificado, no existe uno solo que pueda tener o que haya generado algún tipo de empatía o cercanía con nuestro binomio, que se pueda decir que tenemos algún tipo de cercanía. Ninguno. Como se decía en el barrio, Fabricio, son todos contra nosotros. Nosotros estamos prestos para poder dar la batalla en el buen sentido. No existen enemigos en política, existen adversarios, y por supuesto hay que saberlos manejar, pero es evidente de que son todos los candidatos en contra nuestra que tienen una posibilidad, y la pelea entre ellos. Oiga, pero lo que usted acaba de decir, en condiciones normales, en condiciones reales, en condiciones ideales, es cierto, en política no deben existir enemigos sino adversarios, pero yo sí creo que hay enemigos en la política. En la política ecuatoriana yo sí creo que hay enemigos, doctor. ¿Usted qué opina? Yo prefiero llamarlos adversarios. Porque lo que la gente mira y lo que la gente ve, no le interesa la pelea entre los políticos. La gente lo que mira es un show entre el uno que le dice algo al otro, el otro le contesta y comienzan estas peleas intestinas. Yo creo que lo que nosotros debemos concentrarnos más bien es decirle a la gente que, superados estos problemas legales que evidentemente, como usted bien dice, Fabricio, nos han desgastado, nos han preocupado, porque claro, nos iban a dejar fuera de la papeleta y se podían inventar cualquier tipo de argucia legal para dejarnos fuera de la papeleta. Una vez superado esto, pues estamos ya concentrados en lo que estamos haciendo ahora. No hemos parado. Ayer estuvimos en Durán, en Daule, con Carlos Rabascal. Hoy estará en la provincia del Oro, Andrés Arauz, el día de mañana.
Hoy en la noche llega a la provincia del Oro, mañana estará en la provincia del Oro, el sábado estará en la provincia de la Suay, en la provincia del Cañar, el domingo recorrerá algunos cantones de la provincia de la Suay. Es decir, nosotros estamos en la gira de la esperanza y realmente no vamos a desconcentrarnos con estos temas a los que no hay que dejarle, por supuesto, de poner atención, pero preferimos llamarlos adversarios políticos. Ese es mi punto de vista muy personal. Habrán otros compañeros que piensen, obviamente ya cuando caen en temas personales y cuando ya entra en una situación de una fijación personal, incluso utilizando la justicia para poder realizar actividad política para la persecución, para la proscripción de ciertas personas, compañeros o compañeras, obviamente ya es una situación que va a otro nivel. Pero creo que pasado esta etapa difícil en el Tribunal Contencioso Electoral, esta gran victoria legal que hemos tenido, pues hoy arrancamos con esta gira de la esperanza por todo el país. Gira por la esperanza, que coincide, doctor Leonardo Berresueta, con el hecho de que este día están previstas jornadas de protesta en Quito. De hecho, entiendo que el centro histórico de la capital está cercado, está resguardado por parte de la Policía Nacional. Hay algunas advertencias por parte de las autoridades en torno a que la policía va a actuar si se registran hechos de violencia. Más allá de eso, yo hice un comentario un poco extenso en la primera parte de este espacio, planteando que me parece a mí que los políticos, que las autoridades, que los candidatos, más allá de lo que digamos, significarían hoy protestas, deberían concentrarse en analizar la génesis de las protestas. ¿Por qué hay un segmento de las organizaciones sociales, de los grupos indígenas, un segmento de la ciudadanía que está descontenta con lo que está pasando? Y me parece que no se está analizando los temas de fondo, doctor. Evidentemente, hay una angustia muy fuerte en el pueblo ecuatoriano. El estado de ánimo del ecuatoriano, el estado de ánimo de la población como tal es un estado de ánimo muy caído. Aparte de eso, con un desgaste muy fuerte por parte del gobierno y de la administración central. Es decir, las circunstancias frente a todo el tema de la pandemia, la crisis económica y demás, hace de que efectivamente el ánimo decaiga. Y lo que nosotros estamos haciendo es llevando un mensaje de esperanza frente a eso. Es decir, tenemos este problema y planteamos esta solución. Y aquí hay un tema muy importante. Nosotros, como Unión por la Esperanza, y lo ha dicho nuestro vocero en varias ocasiones, el doctor Eduardo Franco Lor, y varios compañeros, nosotros no estamos participando de ninguna manifestación en ese sentido. Respetamos, por supuesto, el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse, pero nosotros no estamos participando en estas manifestaciones. Al contrario, estamos recorriendo el país, ni siquiera estamos en la ciudad de Quito. Insisto, el candidato a vicepresidente está aquí en la provincia de Guayas. El candidato a presidente nuestro va a estar en la provincia del Oro. Va a viajar hoy a la provincia del Oro para llegar en la noche. Estará el fin de semana en el Austro ecuatoriano. Por lo tanto, nosotros no estamos en esa dinámica. Y cuidado, se pretenda incluso decirle que en alguna circunstancia, si es que llegase a dar algún tipo de acto violento o de alguna situación anómala, cuidado y nos quieran echar la culpa a nosotros. Nosotros estamos en lo que estamos, así que más bien yo creo que hay que sintonizar con la profunda necesidad real que tiene la gente de que comencemos a analizar las situaciones de cómo mejorarles el empleo, cómo dar empleo a la gente, cómo generar que la economía pueda volverse a reactivar, cómo desde la economía popular y solidaria, a la cual queremos inyectarle $1.000 millones en un proyecto importante que lo está planteando Carlos Rabascal, y a través de toda esta generación de conocimiento y generación de el desarrollo productivo y económico que está planteando Andrés Arauz, puede generarse precisamente esa solución que la gente quiere escuchar y ya dejarse de ver la bronca entre políticos. Por lo tanto, nosotros estamos en esa línea y en esa línea nos vamos a mantener. Ahora, dentro de la bronca de los políticos, sí creo que también es necesaria la autocrítica y hacer un ejercicio introspectivo sobre lo que también tal vez puede ser una forma de no acercar posiciones con ciertos sectores. Y, por ejemplo, recibo un mensaje que le quiero dar lectura y le quiero pedir una opinión. Nos dice un oyente, ¿es o no odio los tweets generados por el propio expresidente Correa o por otros militantes, miembros de la Revolución Ciudadana, cuando dicen con las cenizas de los traidores construiremos, etcétera, 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 incluso mencionando con nombre y apellido? Eso, le pregunto, doctor, ¿no termina contribuyendo al odio que también tiene que parar? No, eso no es odio, Fabricio. Eso yo creo que es una posición absolutamente legítima de alguien que de una u otra manera le entregó mucho al país y que tiene una posición frente a lo que vivió. Es decir, construyó todo un proyecto político, lo construyó junto a muchas personas que hoy
pues precisamente lo que han hecho es olvidarse de todo ese proyecto y acomodarse en función de las circunstancias, pero allá ellos. Entonces, yo creo que ahí el tema del el derecho a expresarme, ¿no es cierto?, termina cuando comienza el derecho del otro. Es una posición muy personal mía. Yo creo que no hay que generalizar en relación a seguir ahondando en la bronca, en la pelea intestina que podamos tener, pero sí obviamente no perder el derecho que tenemos a puntualizar ciertas cosas y decirlas con la firmeza, con la solvencia que necesitamos decirla para poder avanzar. Pero, insisto, creo que el decir la verdad de manera altiva, de manera firme, no ofende a nadie y no va a dejar de hacerlo. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar en esa línea, mi estimado Fabricio. ¿Cuál es el tema central o la preocupación central que tienen ustedes hoy respecto de lo que está ocurriendo en el Ecuador y que puede formar parte de la propuesta de campaña de UNES, doctor Leonardo Berresueta? Bueno, la propuesta central y lo que básicamente hemos analizado dentro de las diferentes escenarios que hemos planteado es dos cosas fundamentalmente, ¿no? El tema del empleo y la reactivación económica. El ecuatoriano está preocupado cómo va a pagar las cuentas del próximo mes. El ecuatoriano, la ecuatoriana está preocupado de cómo va a poder solventar la educación de sus hijos del próximo mes, de qué va a pasar en los próximos días, cómo va a recuperar el empleo que se perdió. Es decir, es alentador escuchar de que se han recuperado fuentes de empleo, la realidad en la calle es otra. Por lo tanto, yo creo que hay que salir de esa realidad paralela en donde simplemente es el tema de publicar un tuit o generar un discurso en teleprompter, y más bien generar una realidad distinta y observar lo que está sucediendo. Es decir, a lo mejor el tema de la reactivación de los puestos de empleo es que volvieron a contratar a aquellos que en su momento fueron suspendidos por cerrar los negocios, pero no se ha generado un solo puesto de empleo más. Entonces hay que preocuparse frente a eso, a cómo generar la reactivación económica. Por lo tanto, hay toda una planificación desde la reactivación de la economía popular y solidaria, desde el tema del desarrollo agrícola, del trabajo general del tema de exportaciones del país, del fortalecimiento al agro, que se ha generado y que se está precisamente socializando con todos los sectores, sobre todo en la costa ecuatoriana. Y por supuesto también el tema de la reactivación general de la economía, en donde para nosotros sigue siendo un punto fundamental. Y construir sobre lo que ya se ha construido, corregir lo que haya que corregir y mejorar lo que haya que mejorar y proyectarnos al futuro. Insisto, nuestra preocupación es buscar la forma de cómo darle empleo a los ecuatorianos, cómo mejorar la economía, y para eso estamos recorriendo el país, incluso obteniendo información y alimentando nuestro plan que lo está liderando nuestro compañero candidato Andrés Arauz. Doctor, para cerrar, le pido no extenderse mucho en la respuesta porque me queda poco tiempo, ya se me terminó, pero le quiero hacer una pregunta adicional. A ver, yo en lo personal, o sea, yo tengo una convicción, tengo una forma de pensar, yo no soy de los que cree que todo lo que hizo el gobierno anterior fue bueno o que todo lo que hizo el gobierno anterior fue malo. O sea, como todo en la vida, hay puntos intermedios y la vida tiene matices. O sea, no se puede ver solamente en blanco o negro. Yo creo que hubo, por ejemplo, una gran obra pública, una inmensa obra pública, ciertamente fue así, pero hay este signo marcado por casos de corrupción que han sido denunciados en los últimos tiempos. ¿Qué le dice a usted eso, doctor Leonardo Berresueta? Porque en los últimos años casi que se ha puesto como el primer tema de discusión en el país, la corrupción asociada al gobierno anterior. Un mensaje desgastado que ya de alguna manera no está calando en la gente, que se repite tantas veces esa situación y no llega a comprobarse y simplemente se genera por una estrategia de comunicación política que llega a desgastarse. Por lo tanto, yo creo que en este momento lo que al país le interesa es escuchar sobre los temas de cómo sacar adelante la economía. Y efectivamente, pues más allá de las situaciones que se pudieron haber dado, es imposible no controlar en 10 años de gobierno alguna situación de corrupción, no a los niveles como se quiere posicionar en los medios de comunicación, eso es evidente, pero no caer en el juego, sino más bien avanzar en la construcción de este proceso que para nosotros es de esperanza, como se dice en quichua, suyana. Para nosotros esta suyana es la necesidad imperiosa de juntar todas las voluntades, de avanzar en el camino del progresismo, darle al país una esperanza, calificar al binomio de la esperanza de manera firme. Ya estamos a puertas de aquello, esa esperanza la tiene la gente y por supuesto ganar las elecciones del 7 de febrero, Fabricio. Correcto. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos que me ha concedido en esta mañana. Que tenga usted un buen día.
A usted, Fabricio, muy amable, un abrazo. Muy gentil. Leonardo Berresueta, dirigente de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, hablando justamente sobre la inminente calificación del binomio integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Esto nos lo había anunciado ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dará una reacción y obviamente hablando sobre algunos temas asociados a la campaña política. 7 de la mañana con 26 minutos en A Primera Hora.